La situación política en Venezuela se ha convertido en un foco de atención internacional, alcanzando niveles de complejidad inimaginables. En los últimos días, se reportaron movimientos que parecen sacados de un thriller político: el despliegue de soldados rusos en el país caribeño, supuestamente para reforzar al tambaleante gobierno de Nicolás Maduro. Este anuncio ha desatado una avalancha de preguntas y especulaciones, dejando al mundo en vilo sobre las implicaciones de esta maniobra. ¿Podría este movimiento ser el detonante de una nueva guerra fría? La fragilidad del régimen de Maduro no es un secreto. Durante años, rumores de golpes de Estado, fracturas internas en las Fuerzas Armadas y una crisis económica sin precedentes han dejado al gobierno en la cuerda floja. Las masivas protestas populares, sumadas a una oposición que parece ganar fuerza con cada paso en falso del oficialismo, han convertido a Venezuela en un polvorín político y social. Pero ahora, con el respaldo de Rusia, Maduro busca jugar una última carta para aferrarse al poder. De acuerdo con informes iniciales, Moscú está enviando no solo soldados, sino también asesores estratégicos, equipos especializados y expertos militares. La misión principal de estos refuerzos rusos sería proteger instalaciones clave en Venezuela, incluyendo infraestructuras petroleras, bases militares y otros puntos estratégicos en Caracas. Además, se habla de la capacitación y el apoyo logístico para los sectores del ejército que aún juran lealtad a Maduro. El Kremlin, por su parte, defiende estas acciones como parte de los acuerdos de cooperación militar firmados entre ambos países. Desde su perspectiva, se trata de un movimiento legítimo, amparado por las relaciones bilaterales. Sin embargo, esta justificación no ha convencido a Estados Unidos y sus aliados, quienes han calificado esta intervención como una provocación directa. Washington, en un comunicado contundente, describió el despliegue ruso como un intento descarado de socavar la democracia en Venezuela. Es un paso destinado a robar el futuro democrático del pueblo venezolano, afirmaron voceros del Departamento de Estado. A su vez, prometieron medidas enérgicas, incluyendo sanciones adicionales y posibles acciones diplomáticas o militares en coordinación con sus socios regionales. Rusia y su influencia en América Latina. Este despliegue no solo tiene implicaciones locales. Para Rusia, Venezuela representa una oportunidad para contrarrestar la influencia de Estados Unidos en su propio patio trasero. Al igual que en otros conflictos geopolíticos como Siria y Ucrania, el Kremlin parece decidido a expandir su presencia global, utilizando la crisis venezolana como un tablero estratégico. Aunque el apoyo ruso podría darle un respiro temporal a Maduro, los expertos advierten que esto no solucionará los problemas estructurales que enfrenta su gobierno. De hecho, esta intervención podría tener el efecto contrario, intensificando las tensiones internas y fortaleciendo las críticas de quienes ven en Maduro a un líder que ha entregado la soberanía del país a potencias extranjeras. Para los venezolanos, la llegada de soldados extranjeros a su territorio genera sentimientos encontrados. Mientras que los seguidores de Maduro celebran el respaldo del Kremlin como una validación de su liderazgo, muchos ciudadanos perciben esta intervención como una amenaza a su independencia nacional. La narrativa de salvadores extranjeros no convence a una población que lucha diariamente contra el hambre, la pobreza y la represión. La traición de Montoya, el golpe más inesperado. Como si la llegada de tropas rusas no fuera suficiente, el régimen de Maduro enfrenta a otro terremoto político. Se ha descubierto que Juan Carlos Montoya, uno de los asesores más cercanos al presidente, estuvo filtrando información confidencial a la oposición. Este escándalo de traición no solo ha debilitado aún más la ya frágil confianza en el gobierno, sino que también ha proporcionado a la oposición herramientas estratégicas para aumentar la presión sobre Maduro. Montoya habría compartido datos clave sobre la estrategia militar y económica del régimen, incluyendo detalles sobre medidas contra intentos golpistas y acuerdos internacionales. Según los informes, esta información permitió a la oposición identificar las debilidades críticas del gobierno, lo que podría traducirse en nuevos golpes políticos en el futuro cercano. Repercusiones dentro y fuera del país. La traición de Montoya ha forzado al gobierno a actuar rápidamente. Maduro, en un discurso televisado, calificó este acto como un ataque directo a la soberanía del país y prometió mano dura contra cualquier funcionario desleal. Esta traición no me afecta solo a mí, sino a toda la voluntad del pueblo venezolano, declaró con tono desafiante. En respuesta, el régimen ha iniciado una purga interna, sometiendo a un riguroso escrutinio a asesores y militares sospechosos. Sin embargo, esta operación podría generar más paranoia y divisiones dentro del chavismo, complicando aún más su capacidad para gobernar. Mientras tanto, la oposición no ha perdido tiempo en capitalizar este escándalo. Líderes opositores han presentado a Montoya como una fuente creíble,
destacando cómo sus revelaciones podrían ser la clave para finalmente debilitar al régimen en el plano internacional. Por otro lado, la comunidad internacional observa este episodio con interés. Para países como Estados Unidos y la Unión Europea, esta traición representa una oportunidad de oro para intensificar las sanciones y aislar aún más a Maduro. Sin embargo, Rusia y China podrían redoblar su apoyo al régimen, transformando a Venezuela en un escenario más de la rivalidad entre las grandes potencias. Un punto de inflexión para Venezuela. En medio de esta turbulencia, el pueblo venezolano enfrenta una mezcla de incertidumbre y esperanza. Por un lado, los escándalos dentro del régimen podrían acelerar su caída, pero también aumentan el riesgo de mayor represión y violencia. La entrada de actores internacionales como Rusia y el escalamiento de las tensiones geopolíticas podrían transformar la crisis interna en un conflicto global, con consecuencias impredecibles para toda América Latina. Lo que está claro es que Venezuela se encuentra en un momento crítico de su historia. Las próximas semanas serán decisivas, y las acciones que tomen los actores nacionales e internacionales podrían definir no solo el destino del país, sino también el equilibrio de poder en el hemisferio. Proyectos estatales, incluyendo el sector petrolero y de infraestructura. Estas acusaciones han sacudido aún más la confianza del pueblo venezolano en sus líderes y han intensificado las demandas internacionales para una investigación exhaustiva sobre la corrupción en el país. La oposición ha instado a las organizaciones internacionales, incluida la ONU, a tomar cartas en el asunto y a sancionar a los responsables de estas actividades ilícitas. Mientras tanto, la comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos, y algunos países, como Estados Unidos y varios miembros de la Unión Europea, ya han anunciado que intensificarán las sanciones contra figuras clave del régimen de Maduro. Por su parte, el gobierno de Maduro ha desestimado las acusaciones, calificándolas como parte de una campaña de desinformación dirigida por la oposición y países extranjeros. En un comunicado, Maduro declaró: "Estas mentiras son parte de un complot para desestabilizar a Venezuela. Mi familia y yo no tenemos nada que ocultar". Sin embargo, estas declaraciones han hecho poco para mitigar el creciente descontento tanto dentro como fuera del país. El impacto en la región. Mientras Venezuela enfrenta estas crisis internas, los países de América Latina están evaluando cómo responder a los crecientes desafíos planteados por el régimen de Maduro. Los gobiernos de Brasil, Argentina y México han mantenido posturas cautelosas, buscando equilibrar las relaciones diplomáticas con Caracas mientras condenan los abusos de poder y la corrupción. Por otro lado, países como Chile, Perú y Ecuador han adoptado posturas más críticas, exigiendo una acción concertada por parte de la comunidad internacional para abordar la crisis humanitaria y política en Venezuela. La migración masiva de venezolanos, que ha superado los 7 millones de personas, sigue siendo un problema apremiante en toda la región, exacerbando las tensiones políticas y sociales en los países receptores. Las fuerzas militares en el centro del escenario. El papel de las Fuerzas Armadas venezolanas en esta crisis no puede ser subestimado. Con una creciente desconfianza entre los altos mandos y un descontento palpable entre las filas más bajas, la posibilidad de fracturas dentro de la estructura militar sigue siendo una preocupación clave para el régimen. Los rumores de purgas internas, arrestos arbitrarios y conspiraciones han generado un ambiente de paranoia en las Fuerzas Armadas, mientras los líderes intentan mantener su control. Algunos analistas sugieren que la descomposición del apoyo militar podría ser el punto de inflexión que lleve al colapso del régimen de Maduro. Sin embargo, otros señalan que las Fuerzas Armadas han demostrado ser un pilar sólido del chavismo, consolidando su poder mediante la represión y la lealtad comprada. El papel de los actores internacionales. La influencia de potencias extranjeras como Rusia, China e Irán en Venezuela también está en el centro del debate. Estos países han brindado apoyo financiero y militar al régimen de Maduro, fortaleciendo su capacidad para resistir las sanciones internacionales y perpetuar su control sobre el país. Por otro lado, Estados Unidos continúa liderando los esfuerzos internacionales para aislar al régimen de Maduro. La administración estadounidense ha señalado que está considerando nuevas estrategias, incluidas sanciones más amplias y medidas de presión económica que buscan debilitar las fuentes de ingresos del régimen. En un contexto global, el conflicto en Venezuela está siendo observado como un ejemplo de las luchas de poder entre las democracias occidentales y los regímenes autoritarios. Las decisiones que tomen actores internacionales clave en los próximos meses serán cruciales para determinar el curso de los acontecimientos en Venezuela y en toda la región. Un futuro incierto. A medida que se desarrolla esta compleja red de tensiones internas y externas, el futuro de Venezuela sigue siendo incierto. Las acusaciones de corrupción, las tensiones fronterizas y la creciente presión internacional han puesto al régimen de Maduro en una posición cada vez más vulnerable. Sin embargo,
La historia reciente ha demostrado que Maduro y su círculo cercano son expertos en maniobrar estas crisis, utilizando tácticas de represión y propaganda para mantener su control. Para muchos venezolanos, la esperanza de un cambio real sigue siendo un objetivo esquivo, aunque la creciente presión tanto interna como externa podría generar un punto de inflexión. En este clima de incertidumbre, la comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar con determinación, apoyando al pueblo venezolano en su lucha por la democracia y los derechos humanos. El desenlace de esta crisis no solo definirá el futuro de Venezuela, sino que también tendrá implicaciones profundas para la estabilidad y el equilibrio de poder en América Latina y más allá. El escándalo también ha captado la atención de varios organismos internacionales, que han manifestado su preocupación sobre el impacto de la corrupción en Venezuela. La Organización de Estados Americanos, OEA, ha emitido un comunicado en el que condena el uso indebido de recursos públicos y llama a una investigación independiente. Por su parte, organizaciones como Transparencia Internacional han solicitado medidas más estrictas para garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. Mientras tanto, en Venezuela, las reacciones de la población han sido mixtas. Por un lado, algunos sectores de la sociedad civil consideran que este caso podría ser el catalizador para un cambio político, mientras que otros expresan escepticismo debido al control férreo que el régimen tiene sobre las instituciones. Las manifestaciones en las principales ciudades han comenzado a cobrar fuerza, con miles de personas exigiendo justicia y transparencia, aunque la respuesta del régimen ha sido predeciblemente represiva. En el contexto internacional, los aliados más cercanos de Maduro, como Rusia, Irán y China, han mantenido un perfil bajo, evitando hacer comentarios directos sobre las acusaciones de corrupción. Sin embargo, expertos señalan que este escándalo podría complicar las relaciones diplomáticas y comerciales de Venezuela con estos países, especialmente si las sanciones internacionales afectan los flujos financieros o los contratos bilaterales. A nivel regional, los gobiernos de Colombia, Brasil y Chile han aprovechado la oportunidad para reiterar sus críticas al régimen de Maduro, calificando la corrupción como un obstáculo para la estabilidad y el desarrollo de América Latina. En un comunicado conjunto, varios países de la región pidieron una transición democrática y un compromiso más firme por parte de la comunidad internacional para enfrentar la crisis venezolana. En Caracas, las tensiones políticas siguen escalando. La Asamblea Nacional, controlada en su mayoría por la oposición, ha convocado una sesión extraordinaria para discutir las implicaciones de las nuevas revelaciones. Aunque sus poderes han sido limitados por las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen, la oposición busca utilizar esta plataforma para aumentar la presión interna y externa contra Maduro. En paralelo, los movimientos disidentes dentro del chavismo podrían estar cobrando fuerza. Se especula que algunos sectores descontentos con la gestión de Maduro estarían considerando filtrar más información comprometedora para debilitar su posición y favorecer una eventual transición política. Esta fragmentación interna podría representar un desafío adicional para Maduro, quien ya enfrenta múltiples frentes de crisis. El impacto económico de este escándalo también se hace sentir. La moneda venezolana ha sufrido una nueva devaluación tras la publicación de los documentos, y la incertidumbre política ha ahuyentado a los pocos inversores internacionales que aún mantenían algún interés en el país. Asimismo, los sectores más vulnerables de la población son los que más resienten el impacto de estas tensiones, ya que la inflación y la escasez de productos básicos continúan deteriorando su calidad de vida. En este contexto, la oposición busca capitalizar el momento, organizando marchas y concentraciones a nivel nacional para movilizar a la población. Líderes opositores como María Corina Machado y Enrique Capriles han llamado a la unidad para enfrentar al régimen y promover una agenda democrática. Sin embargo, persisten las divisiones internas dentro de la oposición, lo que podría dificultar una estrategia coordinada y efectiva. En última instancia, el desenlace de este escándalo dependerá de varios factores: la capacidad de la oposición para mantener la presión, la reacción de la comunidad internacional y las dinámicas internas dentro del chavismo. Aunque Maduro ha demostrado una notable habilidad para sortear crisis anteriores, esta nueva ola de acusaciones podría representar uno de los mayores desafíos de su mandato. Mientras tanto, el pueblo venezolano sigue soportando las consecuencias de un régimen marcado por la corrupción y el abuso de poder. Con cada nueva revelación, se hace más evidente que el futuro del país dependerá no solo de la acción de sus líderes políticos, sino también de la movilización de una ciudadanía que clama por justicia, transparencia y un cambio real.